Amén, muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga una vez más, bienvenidos a su programa, una palabra viva y eficaz, donde nos congregamos diariamente de lunes a jueves a compartir el mensaje de la palabra del Señor, a meditar en la palabra del Señor, así como dice, recordando una vez más la palabra que tenemos como texto clave de Josué 1:8, cuando el Señor le dice a Josué y con Josué nos dice a nosotros: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el anhelo de nuestro corazón, que cada uno de nosotros, como lavados por la sangre del Cordero, meditemos diariamente, cada momento, en la palabra del Señor. El Señor dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, este libro de las instrucciones de Dios, sino que de día y de noche meditaremos en él para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces nos hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. De tal manera que si nosotros queremos saber cómo debe ser nuestro diario actuar delante del Señor y delante de los hombres, necesitamos el conocimiento de la Torá, el conocimiento de la palabra de Dios, no solamente el Tanakh o Antiguo Testamento, sino también el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Necesitamos meditar la palabra del Señor desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y eso es lo que hemos venido nosotros haciendo en este tiempo, y hoy vamos a continuar meditando en el libro del profeta Zacarías. Hemos venido meditando en el libro del profeta Zacarías. Hemos llevado un estudio, una meditación que lleva como título una palabra, o la palabra profética. Como título lleva la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética? La que está escrita en la palabra de Dios. Recuerda que el apóstol Pedro dice que tenemos también la palabra profética, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética? ¿Cuál es la antorcha que alumbra el lugar oscuro? La palabra de Dios. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién es el lucero de la mañana que ha de nacer en nuestros corazones? Nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Él es el lucero de la mañana, quien ha venido para darnos a nosotros luz y salvación. Teniendo en cuenta primero eso, que ninguna de las profecías es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Queremos entender la palabra, necesitamos la interpretación dada por el Espíritu Santo de Dios, quien fue quien escribió la palabra. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuches en este momento, vamos a continuar meditando en la palabra del Señor. Seguimos en el libro del profeta Zacarías. Ya en este momento estamos en el capítulo 6 del profeta Zacarías. Y no voy a meditar en los primeros 7 o 8 versículos, porque ya hablamos de los jinetes, de los caballos negros, estos caballos que vuelven a salir aquí alazanes y que son rucios, óveros y rodados. Eso ya lo hablamos, ya meditamos, ya hablamos de quiénes serán estos caballos que representan y cuál es su función en la obra de nuestro Señor al final de los tiempos. Pero sí vamos a mirar a partir
del versículo 9 del capítulo 6 del libro de Zacarías, vamos a empezar a meditar acerca de Josué, la visión de Josué como sumo sacerdote. Permíteme a ver si lo puedo encontrar aquí en lo que dice la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces vamos a mirar hoy la visión simbólica de Josué. Acuérdate que Josué era el sumo sacerdote en el tiempo en que el Señor utiliza a Zacarías para profetizar. Ahora vamos a ver qué dice la palabra del Señor, qué nos está hablando, y vamos a estar mirando en el versículo 9 y 10 de Zacarías 6 para comenzar. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Yahweh diciendo, toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedadías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Aquí lo primero que encontramos es que el Señor exige la presencia de 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. El Señor nunca se ha dejado sin testigos. El Señor siempre dijo, mire, ustedes no van a recibir ni acusaciones, ni esto ni lo otro, al no ser que hayan 2 o 3 testigos. Ninguna palabra puede tener fundamento, puede tener esa firmeza si no hay testigos. El Señor mismo aquí se escoge 3 testigos, uno llamado Eldai, el otro Tobías y el otro Jedadías. ¿Quiénes son Eldai, Tobías y Jedadías? Nosotros no sabemos. La Biblia no me dice quiénes son esas personas en sí, sino que son personas que volvieron del cautiverio. Volvieron del cautiverio. ¿Qué haya pasado? Nabucodonosor, rey de Babilonia, había tomado a Judá, todo el reino del sur, y lo había llevado cautivo a Babilonia. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, estuvo cautivo durante 70 años en Babilonia, hasta que se levantó un nuevo imperio, que fue el imperio medo-persa, con Ciro y con Darío a la cabeza. De tal manera que después Ciro y Darío, ellos deciden que Israel, que el pueblo de la cautividad regrese a Jerusalén y vuelva a levantar la casa del Señor. Entre los que volvieron de la cautividad encontramos estos 3, y el Señor dice, mira, tómalos, llévalos a la casa de Josías, hijo de Sofonías. Lo primero que tenía que hacer, el Señor lo llama para que vayan a un lugar. Dios, nuestro Elohim, siempre tendrá testigos de lo que Él hace. Él ha dicho 2 testigos. Aquí 2 o 3 testigos. El Señor no se ha dejado sin testigos. El Señor ha levantado 2 testigos. Levantó al pueblo de Israel y levantó la iglesia. 2 testigos que testifican de la gloria de Dios nuestro Elohim. Tanto Israel como la iglesia, comprada a precio de sangre, ha sido llamada a testificar de nuestro Señor. También el Señor levantará a Moisés y Elías, y ha levantado testigos durante mucho tiempo. Y aquí Él dice 3 testigos. Los vas a llevar a la casa de Josías, hijo de Sofonías. Allí los llevaría para que ellos sirvieran de testigos de la palabra que el Señor iba a dar en ese momento y de lo que el Señor iba a hacer en un futuro lejano. Ahora mira lo que dice Mateo 18:16, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, hablando con sus discípulos, dice aquí, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Aquí el Señor está diciendo, mire, si tu hermano
peca contra ti, ve y repréndelo. Ve, háblale, háblale allá en secreto. Si no te oye, ve y busca uno o dos testigos para que en boca de dos o tres testigos cose toda palabra. O sea, tu testimonio y el testimonio de los otros dos. De tal manera que era necesario que hubiera más de dos testigos que testificaran acerca de un asunto. Entonces, lo primero que el Señor exige es la presencia de dos o tres testigos para que conste toda palabra. Número dos, el Mesías ha de venir como Mesías príncipe y volver como Mesías rey. Esto es interesante. El Mesías ha de venir como Mesías príncipe y volver como Mesías rey. Sigue diciendo allí la palabra del Señor. Más adelante, aquí nos dice que en el versículo 11 y 12 dice, tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadak, y le hablarás diciendo, así ha hablado Yahweh Sabaoth, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahweh. Aquí es interesante que el Señor primeramente toma los tres testigos y luego los lleva y dice que le dice a Zacarías, tomarás pues oro, plata y oro para hacer coronas. La plata, la corona de plata me habla de la venida del Mesías como Mesías príncipe. No venía como rey, venía como príncipe de paz. Vendría a traer paz a los hombres, no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Ahora bien, esa paz nosotros teníamos o tenemos que entender cuál sería y qué tipo de paz es la que el Mesías vendría a traer. Entonces, vendría primero como Mesías príncipe y luego volverá como Mesías rey. El pueblo de Israel, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, aún está esperando la venida del Mesías. Ellos no creen que nuestro Señor Jesucristo, Adonai, Yeshua HaMashiach, sea el Mesías. No lo pueden recibir porque ellos esperan un Mesías que le traiga una paz física, una paz, ¿cómo diríamos? Política, una paz y una libertad física y política donde ellos puedan poder estar en paz con los otros pueblos. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del pueblo del Imperio Romano y el Señor Jesús no les dio libertad del imperio. Por lo tanto, ellos dicen, Jesús no es el Mesías, fue un buen hombre, una buena persona, pero no es la persona que decía ser. Ahora bien, porque ellos no lo entendieron. Ellos están esperando que venga un Mesías que gobierne, que se siente, que sea como fue el rey David, que gobernó en el trono y dirigió a las tribus de Israel. Ahora bien, ¿por qué el pueblo de Israel no ha recibido al Mesías? Porque ellos no creen en él, en Yahshua, y ellos creen que el Mesías vendrá una sola vez. Y ellos lo creen ignorando voluntariamente la palabra de Dios, nuestro Elohim. ¿Por qué? Porque en el Tanaj, en los Nevijín, los profetas, está escrito acerca de la venida del Mesías como príncipe. Primero como Mesías príncipe. Y ese Mesías, ¿cuál era la función? Mira lo que dice Isaías, el libro del profeta Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, no el
reinado, el principado sobre sus hombres, y se llamará su nombre admirable. Ese es uno de los nombres de Elohim, admirable. Y luego dice consejero, Dios fuerte, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este Mesías debería nacer como hijo, como un niño, perdón, nacer como un niño, nacería de el linaje humano, pero vendría de la presencia misma de Elohim. Es el hijo de Elohim, el que Dios dio para que naciera como un niño. El Dios eterno se haría hombre y nacería de una mujer virgen, como también lo enseña el profeta Isaías. Nacería de ella y él vendría como príncipe de paz. Vendría a mostrarle a la humanidad que él era quien venía a redimir a una humanidad apartada de Dios, a una humanidad que había caído bajo el pecado en el momento en que el hombre, el ser humano, le desobedeció a Elohim allí en el jardín del Edén, entregándole la autoridad a Satanás, a la serpiente antigua. Y allí el Señor dice, yo vine a cumplir lo que estaba escrito de mí desde el mismo libro de Bereshit hasta el libro del profeta Malacaías. Ahora bien, encontramos esto en Isaías. En el libro del profeta Isaías encontramos que el Señor nacería como hombre, vendría y en él estaría el principado. Ahora vamos a ir más adelante. En el libro del profeta Daniel, el Señor le está mostrando a Daniel la visión, le está mostrando lo que habría de acontecer en el futuro, qué habría de pasar, cómo deberían suceder las cosas. Y allí en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, versículo 25 y 26, dice de la siguiente manera: sabe pues y entiende que desde la salida para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza, y el muro en tiempos angustiosos. Y mira lo que sigue diciendo: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es interesante que analizando las semanas que habla el Señor, semanas de años que deberían haber pasado, exactamente después de esta visión viene nuestro Señor Jesucristo Adonai Yahshua Mashiach. Él nace, Él viene, y Él viene como Mesías príncipe a restaurar al hombre, a volver a reconciliar al hombre con Dios. Y él viene como un príncipe, como príncipe de paz. Viene hablando de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no tiene nada que ver con la paz del hombre. Porque el Señor dice, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Porque como son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que será prosperada en aquello para que la envíe. O como dice, no son más altos, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, oh hijos de los hombres. De tal manera que el Señor viene como Mesías príncipe
Viene a redimir la humanidad y a cumplir lo que había sido escrito de él, por él, que habría de morir. Escucha esto, el Mesías príncipe, el enviado de Elohim, el que vendría a traer libertad a los pueblos, habría de morir, mas no por sí. Él no moría por sí mismo, él no moría por sus pecados, él no moría por sus rebeliones, él no moría por sus maldades, él moría por el pecado de la humanidad, por las rebeliones de la humanidad, por la maldad del hombre. Por eso él moría, por eso se le quitó la vida. Ahora bien, él dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para darla y poder para volverla a tomar. Él la entregó en amor, en misericordia, vino a cumplir lo que estaba escrito de él en la Torá, en Nevi'im y en los Tehilim, en toda la escritura. Él viene a cumplir la palabra y la palabra se cumple en Adonai Yeshua HaMashiach. Viene como príncipe. El Mesías ha de venir como príncipe, ya vino como príncipe. Ahora fue a recibir el reino y volverá por segunda vez, ya no con relación con el pecado, no con relación con la carne. Él ya vendrá en santidad, ya no vendrá como un cordero inmolado, que es el cordero que representa la Pascua. Él vendrá como el león de la tribu de Judá y vendrá a regir las naciones con vara de hierro y las quebrará como vasija de alfarero. Mira lo que sigue diciendo allí en la palabra del Señor, en el libro del Apocalipsis o de Revelación, en el capítulo 1, versículo 4 al 6, dice de la siguiente manera: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, Yeshua Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yohanan, Juan, comienza su salutación a las iglesias, no solamente a las 7 iglesias de Asia, sino cuando habla de 7 iglesias, está hablando de toda la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta el final de los tiempos. Y él dice que él habla de aquel que fue, que es y quien vendrá, y de aquel que es el soberano de los reyes de la tierra. Ya nos está mostrando a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, como el soberano de los reyes, el rey de reyes. Él vendrá como rey de reyes y señor de señores, Dios todopoderoso. Dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 14 de la siguiente manera: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos. Con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 14 y más adelante en el libro de Apocalipsis también, capítulo 19, 15 y 16, dice: de su boca, de la boca del Rey de reyes y Señor de señores, sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Esta es la espada aguda que sale de su boca, su palabra, para herir con ella, con su palabra, las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Las llevará en caminos de rectitud y de santidad. Y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios todopoderoso, del Elohim todopoderoso, y en sus vestidos y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de reyes
y Señor de señores. Libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 15 y 16. El Señor vendrá por segunda vez. Vendrá a reinar las naciones con varas de hierro. Ahora bien, entonces podemos entender que el Mesías vendría como Mesías príncipe, pero volverá como Mesías rey. Ahora también tenemos que entender que el Mesías edificará el templo. El Espíritu Santo con él en consejo de paz. Escucha lo que dice, sigue diciendo Zacarías. Él edificará el templo, versículo 13, si no estoy mal, voy a mirar acá. Él edificará el templo de Yahweh y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Viene el Mesías, tiene que venir a edificar el templo. El pueblo de Israel sigue esperando su Mesías. Un día vendrá lo que la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis llama el antimesías, o que en el Brit Hadashah habla del antimesías o el anticristo. Él vendrá, él le levantará el templo que tanto anhela el pueblo de Israel. Él lo levantará y el pueblo de Israel estará gozoso con este antimesías y lo recibirán como el Mesías prometido. Pero permíteme decirte que el Mesías ya vino. El Mesías vino hace más de 2000 años y él levantó el templo. Él ya edificó el templo, porque el templo de Yahweh, el templo de Elohim, no es un templo hecho con manos de hombres, sino es un templo santo y espiritual, hecho con piedras vivas, las cuales somos tú y yo, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Si tú aún no eres lavado, tú no estás en la presencia del Señor. Tienes que ser lavado para que pases a ser de una piedra muerta a ser una piedra viva que edifique la casa de Dios. El Señor dice en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, en griego Petros, y sobre esta roca, en griego Petra, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor le dice a Pedro, porque él preguntó que quiénes decían los hombres que era él. Unos decían que uno de los profetas, otros que Juan el Bautista, otros que Elías, y cada uno pensaba de su siguiente manera. Y el Señor le dice, ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? Y entonces Pedro o Cefas le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres tú, Petro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Tú eres una piedrita, pero sobre la roca, sobre la confesión que tú has hecho, edificaré mi iglesia, edificaré mi congregación, edificaré el templo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y más adelante el mismo Pedro, el mismo Cefas sigue diciendo en una de sus cartas, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6, dice, acercándoos a él, ¿a quién? A Yahshua, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim, escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y luego sigue diciendo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yahshua HaMashiach, por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Escucha esto, el Mesías vendrá, edificará el templo, él ya vino, ya edificó el templo, y él, lo edificó sobre la piedra viva, escogida y preciosa que es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, y nosotros como piedras escogidas. Luego sigue diciendo el Señor, acuérdate que dice que habrá sacerdote
y consejo de paz habrá entre ambos. Habrá el sacerdote a su lado. ¿Cuál es ese sacerdote? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el que viene de la presencia del Padre. El Señor Jesús mismo lo dice. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Primeramente dice el Consolador, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que al cual el Padre enviaría, el Abacados enviaría en su nombre. Él nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Yahshua dijo. Ahora luego dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora luego el apóstol Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, a Hamashiach, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Romanos capítulo 14, versículos 17 y 18. Entonces, el Espíritu Santo es sacerdote al lado de Hamashiach. Él es el que intercede. El trabajo del sacerdote es interceder. Y la Biblia dice, hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese es el trabajo del sacerdote. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, es interceder y traer paz a nuestros corazones. Número 4, los testigos harán memoria de la presencia del Señor. Ya vamos acabando. Permítame que me alargue un poquito en el día de hoy. Dice, las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedadías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Yahweh. Las coronas servirían como memoria. Ellos eran los testigos y ellos con las coronas estarían como haciendo memoria. Sus coronas harían memoria de la presencia del Señor. Y luego dice el libro de Apocalipsis capítulo 19, 5 y 8, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, mi amado hermano, ellos desde el cielo, la iglesia comprada a precio de sangre, estará alabando y glorificando y exaltando al Señor y estarán diciendo, gocémonos y alegrémonos, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Ahora gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y se le ha concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Harán memoria en la presencia del Señor. Y por último, el templo del Señor será edificado con personas de todo pueblo, lengua y nación. Sigue diciendo la palabra del Señor en el libro del profeta Zacarías, versículo 15, dice, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Yahweh, y conoceréis que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyeres obedientes la voz de Yahweh vuestro Elohim. Aquí el Señor le está diciendo, miren, vendrán de lejos. Los que están lejos, no está hablando solamente del pueblo de Israel, está hablando de las naciones que vendrían y construirían y edificarían la casa del Señor.
Mira lo que sigue diciendo, con esto ya termino, mi amado hermano, lo que dice el libro de Apocalipsis. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios, nuestro luz, la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entra en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mi amado hermano, mi amada amiga que me escuchas, yo quiero decirte en este momento que el Señor vendría, el Mesías ha venido como Cordero, vino como príncipe, murió por ti y por mí, y nos lavó con su preciosa sangre. Todo aquel que le recibe en su corazón como su único y suficiente Salvador, esa persona que le recibe será salva. Pero si tú no le recibes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, estás perdido. Él volverá como Rey de reyes y Señor de señores. Él vendrá a regir las naciones con vara de hierro. Él vendrá y reinará por 1000 años, y después de los 1000 años, entonces Satanás será suelto, engañará a las naciones. Luego vendrá el Señor, le destruirá, le enviará al lago que arde con fuego y azufre, y entonces se sentará en su trono a juzgar las naciones. Todos los muertos que no resucitaron con Cristo en la primera resurrección se presentarán delante del gran trono de Dios, y aquel que no se halle inscrito en el libro de la vida y del Cordero será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. Mi pregunta es, en esta noche, ¿le has recibido como tu único y suficiente Salvador? ¿Recibiste a nuestro Señor Jesucristo, a Yahshua Mashiach, como el príncipe de paz, que vino a darte paz, no la paz del mundo, sino su propia paz, esa paz interior que sobrepasa todo entendimiento? ¿Le has recibido? ¿Lo estás esperando que regrese como rey? ¿Eres tú parte de esas piedras vivas edificadas en Cristo, en Hamashiach, y edificadas como un templo santo al Señor? ¿O por el contrario estás alejado de Dios y estás sin rumbo fijo y no sabes a dónde vas a pasar la eternidad? Este momento quiero decirte una cosa: el Señor no quiere que tú perezcas. La palabra del Señor dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, pero lo quieres recibir en este momento como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Quizás mañana ya no tengas tiempo, quizás mañana tú no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, pero hoy el Señor te está diciendo: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Cristo vino para darnos vida y vida eterna. ¿Quieres recibirle? Solamente necesitas hacer una oración de fe, creyendo a su palabra. Solamente tienes que decir una oración sencilla. Dice la palabra del Señor que con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. A todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente necesitas hacer una oración como la que te voy a proponer. Solamente dile en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Entre a mi corazón, cambia mi vida, haz de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Limpia mi pecado, borra mis rebeliones,
haz de mí una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón y Él va a estar guiando tus pasos. Tres cosas que quiero dejarte. Por último es, primero que todo, a partir de ese momento, empieza a hablar con Dios en oración. Orar es hablar con Dios y habla de tus necesidades, tus angustias, tus alegrías, tus acciones de gracias, todo lo que tú sientes. Háblale con tus palabras y ten la certeza que el Señor está a tu lado, escuchando tu oración y te dará respuesta a las buenas peticiones de tu corazón. Número 2, empieza a escudriñar la palabra de Dios, la Santa Biblia. Empieza a leerla. Empieza a partir del Nuevo Testamento. Yo te recomiendo el libro de Juan y pide, o el Evangelio de Juan, y pide al Señor en oración que a través de su Espíritu Santo Él te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y no sabes a dónde ir, házmelo saber, que con mucho gusto yo buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, y te lo haré saber. Vamos a terminar haciendo una oración, dándole gracias a Dios por tu vida, por nuestra vida, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti tu mano, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo. Una vez más te damos gracias por tu bendición, por tu palabra, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filo. Gracias, Señor, te damos, Señor, por esta tu palabra que hemos compartido, Señor, que tu palabra, Señor, fluya, corra y sea glorificada. Gracias, Señor, te damos por cada una de las personas, Señor, que nos acompañó en este tiempo de la meditación de tu palabra. Señor, bendícele, Señor, dale sabiduría, inteligencia y ciencia, Señor, y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Padre, toda Rabá Kadosh. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de una palabra viva y eficaz. Ya será hasta el día domingo. Si el Señor así lo permite, estaremos transmitiendo a partir de las 3:30 de la tarde el bendito y precioso mensaje de la palabra de Dios nuestro Elohim. Que el Señor les bendiga, les guarde. Gracias por acompañarnos. Una bendición, un abrazo para todos y gracias por orar por este ministerio. Bendiciones para todos.